Bueno, ahora Rosana. Rosana con hemografías, violencia y fronteras difíciles. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia, de verdad lo valoramos mucho y creo que es un momento importantísimo de reflexión frente a todo lo que está pasando. El país casi uno se siente incómodo de hablar o incómoda de hablar de hemos frente a lo que por ejemplo pasó la semana pasada en Culiacán y lo que está sucediendo en Tijuana, en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces quizá por eso pensamos que el título de este seminario fuera El poder de las violencias en plural. Yo quisiera arrancar donde quedó mi colega José Manuel, el de mi profunda incomodidad interpretativa frente a lo que está sucediendo, es decir, la banalización total de las categorías para nombrar y para pensar. El uso abusivo y torcido de la noción de tribus urbanas que fue de manera sorpresiva descubierto por los periodistas de manera muy reciente, no solamente en México, esto está aconteciendo en toda América Latina. Maffesoli está siendo entrevistado para interpretar la violencia contra los emos y los pokémones en Chile, en Argentina, en Bogotá, etcétera, y entonces él, desde su conocimiento francés de las violencias latinoamericanas, atribuye pues la cuestión al tótem musical, ¿no? Esa es la explicación que agota la cuestión, por ponerlo en términos muy sintéticos porque no tengo demasiado tiempo. Lo que yo quisiera plantear, dado que 10 minutos uno puede solamente colocar algunas ideas detonadoras, es plantear, digamos, que estamos enfrentando un momento en el país donde están involucradas muchas de estas violencias contra los emos y de los emos en relación a las respuestas frente a estas expresiones de violencia, de lo que yo quisiera llamar violencia expresiva y violencia utilitaria. De alguna manera estamos deslizándonos de manera muy rápida, muy acelerada, hacia una visibilización, una sobreutilización de esta violencia expresiva que no persigue, digamos, un fin utilitario como sí mismo, sino mandar un mensaje violento permanentemente a la sociedad. Es un poco lo que Rogelio planteaba en términos de violentización de las relaciones sociales. Y esta violencia expresiva, de alguna manera, está también vinculada fuertemente, por lo que he podido tocar en el estudio exploratorio que estoy arrancando, no solamente con la precarización estructural de la que hablaba José Manuel y José Antonio, de la precarización institucional, sino de una forma de precarización que me parece que está directamente conectada con la explosión de estas violencias expresivas y que tiene que ver con la precarización del yo, ¿sí? La imposibilidad de ese yo, de ese sujeto juvenil en este caso, de acceder a los mínimos de poder autonombrarse, es decir, un sujeto juvenil que cada vez va siendo menos autónomo y más heterónomo, es decir, cada vez más dependiente de estos discursos de poder de estas instituciones que pretenden volver a regir sobre su sexualidad, sobre su moralidad, etcétera, etcétera. Pero me parece también que no podemos entender este conflicto o estos conflictos entre expresiones y movimientos, culturas juveniles, al margen de la atmósfera epocal. Esto me parece importantísimo. Muchos periodistas sinceramente consternados, como diría Monsiváis, se rasgan las vestiduras por la enorme depresión de los emos. Sin embargo, no se hace una crítica, por ejemplo, de los talk shows, ¿no?, de los reality shows, que han marcado, digamos, desde finales de los 90 la atmósfera y los horizontes a través de los cuales nos relacionamos. El tipo que está tirado, al cual quiere entrevistar, porque pobrecito, ¿no? Este modo de darle visibilidad o voz a aquellos que no tuvieron voz se convierte en una especie de entrada por la vía de la víctima, y eso me parece gravísimo y contra eso habría que pelear muchísimo. Y otra cuestión que me preocupa centralmente en relación a este conflicto es la ausencia de voces serenas en el espacio público, aún de los colegas especialistas de la Ciudad de México que están siendo entrevistados para
disculpen las molestias, estamos trabajando, esta obra está en proceso, de que están siendo llamados a dar su explicación, y me parece que la sociología no puede darse el riesgo de banalizarse y de renunciar a los tiempos largos que necesitan estos análisis. Bajo esa perspectiva, me interesa aquí mucho más que, planteo algunos puntos, algunas nociones teóricas. Me parece que la eficacia teórica es central, pero no puede haber eficacia teórica si no hay solvencia etnográfica. Y entonces lo que voy a intentar es esbozar y tratar de desnaturalizar algunas de las nociones que ya están asentadas en el espacio público, en el debate que estamos teniendo, y sobre todo apuntar algunas dimensiones que no están siendo discutidas. De una muestra de 50 jóvenes realizamos entrevistas no en profundidad, todavía son exploratorias, con cuestionarios semiestructurados que se van abriendo para pistas, para pensar qué es lo que estaba pasando ahí y por qué realmente, y esto a mí no me da ningún miedo decirlo, por qué realmente son tan odiados por todos los jóvenes. Y no nomás los daquetos, hay que oír hablar a los universitarios del asunto. Ahí hay un tema que no podemos obviar, ¿sí? O sea, ahí hay un conflicto y silenciarlo no nos va a favorecer en términos de producir conocimiento. Lo que encontramos fue que no hay ninguno mayor de 18 años ni ninguno menor de 15. O sea, el rango va de 15 a 18 años. Todos ellos estudian en preparatorias, el rango es la educación media superior. Y la mitad de los que encontramos estudian en preparatorias públicas del sistema de la universidad pública y la mitad en preparatorias privadas, en buena parte religiosas. Ninguno trabaja o alguno que otro tiene algún trabajito en un cibercafé. Están altamente dotados de tecnología. Todos tienen todo, desde iPod, celular, Walkman, computadora, internet, etcétera, etcétera. Y a la pregunta de los medios que frecuentan para informarse es fascinante porque la respuesta es internet y la televisión. A la pregunta que se sigue, ¿y qué ves en la televisión? Programas de música y ahora noticias sobre emos, ¿no? Esa es la respuesta que van a dar, ¿no? Me interesa mucho saber lo que está pasando sobre los emos, nos dice una mujer de 18 años. Les preguntamos, en términos de la velocidad con la que había que reunir este material, ¿cómo se autoperciben en términos de clase social? ¿No? O sea, ¿tú cómo te consideras? Todos se autoperciben como clase media alta. Y las respuestas son divinas porque tienen dinero, ropa, techo, porque mi papá tiene buen trabajo, o sea, vivo bien, o sea, mi mamá me da pues de todo, ¿no? Entonces, pero la sensación que ellos tienen es de vivir en una zona de privilegio económica. Hay una parte que me parece muy simpática, pero al mismo tiempo absolutamente dramática y que tiene que ver con la educación y la responsabilidad institucional. Se me ocurrió armar una lista de personajes, algo que yo quería hacer en la encuesta del 2000 y no me dejaron. Una lista de personajes para preguntarles si los conocían, donde van desde políticos hasta Elena Poniatowska, Carlos Loret, personajes mediáticos, ¿no? No tengo tiempo de desarrollar el cuadro completo, pero nada más les doy una probadita, ¿no? Al gobernador Emilio González Márquez, nuestro gobernador piadoso, lo conocían nada más 3. A Carlos Navarrete no lo conoce ninguno. Por ejemplo, una respuesta es, espera, yo lo vi ayer. No sé, no sabe quién sea. A Octavio Paz, pues me suena, pero la verdad no. ¿No? Ay, promulga algo, ¿no? Él, no lo sé, no sé. Sí, pero mejor, no. Ah, sí, es el de las monedas. Fue uno de hace mucho tiempo, pero no sé qué fue. A Carlos Loret uno podría suponer que lo conocen más, solamente 2 recuerdan que es un puto periodista de internet, de televisión. A Elena Poniatowska la ubica solamente una mujer de 15 años, que es una intelectual, ¿no?, del país, ¿no? A Felipe Calderón lo conocen todos, lo ubican, pero hay una respuesta, ah sí, el maldito presidente puto. A Carlos Monsiváis lo desconocen casi todos, pero hay 2 respuestas hermosas. Una dice, sí, ¿no? Yo creo que es un reportero. Y la otra dice, creo que es un panista, ¿verdad? Sí,
Supongo. Esa, por supuesto, se la mandé rápidamente por internet. A Emilio Gamboa no lo conoce nadie, no lo ubica. Pero ahí les va el dato significativo. Son estudiantes de prepa, ¿verdad? Ninguno ubicó quién es Gustavo Díaz Ordaz. Ninguno de ellos. Pero Andrés López Obrador lo conocen todos. O sea, los dos únicos personajes que estos jóvenes ubican son a Felipe Calderón y al Peje. O sea, por alguna razón, etc. Bueno, y a Bill Clinton casi todos. De manera rapidísima, todos viven con su familia, todos ellos, en familias nucleares, absolutamente estructuradas, contra lo que declara, por favor, permítanme declamar esta belleza, contra lo que declara al Universal Jesús González Núñez, presidente honorario del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, que dice, provienen de familias desestructuradas, y añade que en sus núcleos familiares los padres no han sabido poner límites ni reglas, y con absoluta impunidad, digo yo, añade. El problema es que los padres son representantes de una generación que también careció de figuras que representen a la autoridad, es decir, son personas de entre 35 y 45 años, sí, que no creen en nadie, ni tienen ideales religiosos o políticos, y por ende no fueron capaces de transmitirles a sus hijos las reglas, en plural, ¿no? Todos los chavos dicen llevarse perfecto con su familia, y no solamente eso, sino tener el apoyo de la familia en lo general y en lo particular para ser emo. O sea, los apoyan porque como son tan emocionales, son muy fácilmente, se relacionan muy bien con los papás, ¿no? Una chava dice que era, antes, lo único que encontramos fue, no habían participado en ningún grupo anterior, en ninguna expresión, más que dos, un hombre metalero y una chava punk. La chava punqueta dice que cuando se cambió al emo, su mamá se transformó, ¿no? Está maravillada por el hecho de que ella sea punqueta, ¿no? Ninguna manifestó ideas depresivas ni suicidas, encontramos que solamente dos se cortaban, y pues porque los iban a ir a entrevistar de Televisa, pero no se parecían por, ¿no? Pero fíjense bien, y ya con esto acabo, ellos mismos se definen como un estilo de vida, no aspiran a ser una tribu, ni un movimiento, ni nada, y a expresar sus sentimientos. Pero esta expresión que tiene tanta diversidad hacia adentro, los especialistas parecen ignorarle. Entre ellos, lamento que Héctor Castillo Bertier se haya ido, porque yo tenía muchas cosas que discutir con él a propósito de sus últimas declaraciones. Pero el ya citado Jesús González, y con esto termino, lo prometo, en la entrevista que ya les conté, apunta contundentemente, ahí les va, y está publicada, y la reportera no hace nada, o sea que nota de pie de página. Algo anda muy mal en el periodismo en este país, cuando un periodista se va con una nota de estas. Bueno, dice, los emos lloran en grupo, porque para ellos la vida es únicamente dolor. En este grupo no predomina el principio de placer, sino el sufrimiento y el malestar, cuando ellos no quieren cotear y saltar y todo, ¿no? A este argumento, que parece sustentado en amplios, rigurosos y largos estudios, puedo oponer la observación atenta. Pero espérenme, lo voy a leer de acá para no perder tiempo. Aquí está. La indefinición sexual, y vamos a la cuestión de la homofobia, es su tarjeta de presentación. Ellos tienen que ser sumamente delgados, sus figuras, bla, 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 tienen que ser estilizadas, etcétera, lo cual no diferencia quién es el hombre y quién es la mujer. Por esta razón, es común que ambos sexos tengan prácticas homosexuales o bien lo hagan en grupo, casi siempre sin protección, por lo cual la propagación del virus del VIH en este grupo es alta. Sí, recontra sí. Muchas gracias.